Hola mundo, continuamos con los videotutoriales sobre las bases de datos. Estamos con el programa de LibreOffice Base y nos encontramos en el bloque de realización de consultas actualmente. Hemos hecho en los últimos vídeos en los que os he explicado cómo crear diferentes consultas usando tanto el asistente como usando la vista diseño. Además, hemos incorporado diferentes operadores a las consultas, tantos operadores para los valores numéricos como para los tipos cadenas de caracteres o textos. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de consultas en las cuales le pasamos una serie de parámetros. Como hemos visto hasta ahora, todas las consultas que realizábamos se realizaban de forma estática, es decir, tenían unos valores que eran inalterables durante todo momento. Es decir, que la consulta, si siempre te cogía para una determinada tabla unos valores, esos valores siempre eran los mismos. No podíamos modificar el comportamiento de la consulta. Pues ahora tenemos la opción de hacer que el comportamiento sea más dinámico con el uso de los parámetros. El uso de los parámetros es muy sencillo. Simplemente consiste en añadir dos puntos delante del nombre de una variable o del parámetro que queramos utilizar en la consulta y así conseguiremos que esa consulta tenga un criterio dinámico, que a la hora de ejecutar la consulta nos lo pida por teclado. Aquí podemos ver cómo tenemos una tabla, la tabla de las películas, y en el id película tenemos un criterio que tendrá un parámetro cuyo identificador se llama id. Este valor se nos pedirá, lo introducimos y nos ejecutará una consulta con el ID que introduzcamos. Yo voy a usar, como llevo haciendo hasta este momento, la base de datos de la agenda, donde tenemos diferentes contactos y categorías y demás, como podéis comprobar aquí. Teníamos contactos que tienen relación con categorías y provincias y teníamos varias consultas realizadas. Por ejemplo, esta consulta que hicimos en Vista Diseño, podemos observarla y vemos que si ejecutamos esta consulta, simplemente lo que hace es coger todos los valores de la tabla categoría y mostrarlos, ¿de acuerdo? Si le damos aquí a ejecutar, podemos ver lo que tenemos todas estas categorías, trabajo, negocios, etcétera. Y si la ejecutamos, pues nos la muestra con su descripción. Podemos añadirle a esta consulta pues una funcionalidad que sea dinámica. Es decir, aquí podemos incluirle un parámetro, le podemos llamar cat, ¿de acuerdo? Y si guardamos la consulta y la ejecutamos, ya nos pedirá un valor cada vez que se ejecute. El valor de esta consulta pues es una categoría. Si nosotros indicamos, por ejemplo, la categoría familia, pues nos dará todos los datos relacionados con familia, que solamente hay una única fila de familia cuya descripción es familiar. Así que esta consulta ya funcionaría de este modo y podemos verla que si le damos doble clic siempre nos pide la consulta, le podemos llamar como queramos, del valor que queramos buscar y nos aparece. De acuerdo, pues esta es una consulta dinámica usando un único parámetro exactamente con un valor específico dado. También podemos hacer diferentes combinaciones. Podemos editar esta también, que si observamos la consulta es sobre la tabla contacto. Esta consulta lo que hace es tomar de la tabla contacto todos los valores cuya categoría sean friki o genios, ¿de acuerdo? Si tú la ejecutas, puedes ver que te da exactamente todos los contactos cuya categoría son friki o genios y esto se puede modificar. Esta era una condición de tipo OR, es decir, que si se cumple una de las dos condiciones nos va a devolver esos valores y podemos hacerla que sea dinámica, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, que te pida una categoría y una categoría será dinámica, mientras que la otra puede ser fija. Por ejemplo, si se cumple que la categoría 1 o la categoría genios, me lo va a mostrar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo guardar, ejecuto, me va a pedir la categoría 1 que yo he indicado en el parámetro, le puedo indicar familia, acepto y en este caso creo que no se llama familia la categoría, por eso no me ha aparecido nada. Podemos comprobarla de una manera rápida, cómo se llaman las categorías, ¿vale? Aquí, categorías, en vez de... Sí, aquí está familia. Categoría 1 familia o friki. Vamos a comprobar de nuevo a ver qué ha podido fallar en este caso. Categoría 1, like, categoría 1. Lo guardo, lo ejecuto. Y la categoría 1. Voy a probar con friki, a ver si así funciona. Friki o genio. Sí, me los da. Y familia, pues seguramente haya escrito mal.
familia. No me lo devuelve porque no existe ningún contacto de tipo familia, ¿de acuerdo? Es que claro, existe la categoría familia, pero no hay ningún contacto. Si pusiera otra categoría, por ejemplo, trabajo, que sí que tiene varios, ¿de acuerdo? Pues me aparecería todos los de trabajo y genios. También podría hacer que fuera totalmente dinámica la consulta. Aquí podría indicarle una categoría 2, si yo quisiera, y entonces ya me buscaría tanto por la categoría 1 o por la categoría 2, por una de las dos, ¿de acuerdo? Si yo ejecuto así, guardo y ejecuto, pues ¿cuál es la categoría 1? Pues le puedo indicar que sea friki, y la categoría 2 siguiente, la categoría 2 sea trabajo de nuevo, y entonces cuando la ejecute, acepto, me aparecerían todos los contactos cuya categoría sea friki o trabajo. Esto está ya perfecto. Este sería un modo de funcionar. Podemos ver aquí, ¿vale? Podemos usar cualquier, por así decirlo, cualquier operador, tanto numérico o como de tipo texto, en función de, pues, de los valores que nosotros necesitemos según el campo, ¿vale? Que vayamos a editar. Podemos usar, por ejemplo, entre un ID inicial y un ID final y funcionaría perfectamente. Recordad que aquí te aparece en español, pero hay muchos programas que no te detecta estos comandos en español. Tendrías que poner between and, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a hacer una consulta sobre la base de datos agenda, por ejemplo, esta que está aquí, como prueba, y con esto damos por finalizado el vídeo. ¿Vale? Entonces dice que sobre la tabla contacto vamos a obtener los siguientes campos, ¿de acuerdo? Vamos a crear una consulta nueva, ¿vale? En modo diseño, como ya sabemos, en la tabla contacto, añadimos, cerramos. Aquí tenemos la tabla y tiene todos estos campos, y vamos a ir incluyendo los campos que nos pide esta pequeña practiquita. Entonces, categoría, nombre, apellidos, teléfono, DNI. Categoría, nombre, apellidos, teléfono, DNI. Nombre, apellidos, teléfono, DNI, cuyo código postal sea mayor a uno determinado. ¿De acuerdo? Entonces aquí, eso es lo que nos muestra, todo visible. Aquí el código postal es este, ¿de acuerdo? Pero no queremos que sea visible porque no dice que lo muestre, ¿de acuerdo? Entonces no se muestra. Le quitamos el tic de visible de la tabla contacto, todos son de la tabla contacto, ¿de acuerdo? Y como el código postal va a ser mayor a uno determinado, pues aquí en el criterio le decimos que sea mayor, ¿vale? Que podemos llamarle CP, ¿de acuerdo? Código postal. No hay que escribirlo en mayúscula, puedes escribirlo en minúscula sin problema, ¿de acuerdo? Y cuya categoría sea una determinada. Así que la categoría tiene que ser una determinada. Como es una condición y, la ponemos en la misma fila. Si fuera una condición o, la pondríamos una de las dos en la siguiente fila, ¿de acuerdo? Como se tienen que cumplir las dos, las dejamos en la misma fila. Y aquí le indicaríamos también que tiene que ser like. Podríamos indicarle sin el like también, ¿vale? Cat, categoría. Esta consulta ya debería estar funcionando perfectamente, incluso podríamos decirle que se ordene alfabéticamente por los apellidos del contacto. La guardamos, la llevamos a la consulta, consulta al par 1, como te indica aquí, consulta par 1. Aceptamos y ejecutamos. Nos pedirá un código postal, ¿vale? Le podemos indicar el código postal 10.000, por ejemplo. 10.000, siguiente, y la categoría le podemos llamar una que tenga mucho, trabajo. Esperemos que se cumpla la condición porque yo no he comprobado ahora mismo el código postal. Aceptamos y nos aparecen dos que serían Juan Cuesta y José Santos. Vamos a comprobar que esto es cierto, ¿de acuerdo? Como yo le puse el código postal 10.000, los dos tienen que tener, son de la categoría trabajo y su código postal tiene que ser mayor de 10.000. Puede que haya más contactos, pero no cumplan alguna de las condiciones. Vamos a verlo en nuestra base de datos, viendo la tabla de contactos. Y aquí podemos ver que en trabajo, ¿vale? Lo vemos aquí.
podemos ordenar por este campo, ¿de acuerdo? Por el campo de la categoría de forma ascendente, lo ordenamos y aquí tenemos todos los de trabajo, código postal mayor de 10.000, este es menor y este es mayor, con lo cual este no ha aparecido. Pepe no ha aparecido, pero José y Juan sí que han aparecido en la consulta, con lo cual la consulta está trabajando de forma correcta, es una consulta dinámica y esto es simplemente darle dinamismo a las consultas que podemos hacer en las bases de datos. Estas consultas nos servirán más adelante para el uso de formularios o de otros elementos, para trabajar con la base de datos de una manera mucho más dinámica e intuitiva. Bueno, eso es todo, hasta pronto.